ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Sin Esfuerzo. Buenas tardes, noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que aprender a vivir, saber vivir, caminar en la vida, valorarla, agradecer que vive, que es maravilloso. El hecho de la creación ha hecho que realmente el ser humano tenga el privilegio de vivir. Y para ello hay tres palabras claves que creo que son muy importantes, y son valor, riesgo y voluntad. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros ya a una persona que ya estuvo con tema de yoga. Hoy viene con un tema mucho más sugerente, mucho más trascendente y más mágico. Está con nosotros Óscar Bono Martínez, y el lema es nada menos que vida y muerte, siempre vida. Buenas tardes, noches, Óscar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Noches, Ángel, y a todos los que nos escuchen. Buenas tardes, bien. Muy Bien. bien, encantado como Sí. siempre de estar aquí contigo, compartiendo y a ver qué surge. Vamos a hacer una tertulia, Eso es. como siempre se hace, ¿verdad? Nos estuviéramos tomándonos una infusión en una cafetería. Exactamente. Falta la infusión, pero bueno, Eso es. no la imaginamos. Eso es. Te veo muy bien, el aspecto muy juvenil. Eso quiere decir que tu vida interior está florida, vamos a decirlo así, Muchas ¿no? gracias. Bueno, con este tema tan impresionante de vida y muerte, siempre vida, Sí. ¿qué nos dices de ello? Bueno, pues es un poco complicado, porque es un tema muy genérico, complicado por dónde empezar, pero me gustaría empezar, que luego lo vamos a ir desarrollando más, hablando sobre que al final, aunque utilicemos una serie de conceptos, como por ejemplo el concepto de muerte o el concepto de vida, pues en el vocabulario que utilizamos como seres humanos, que al final es un vocabulario dual y por lo tanto muy limitado, aún en el 2019, quizás más adelante sea de otra forma, pero al final, aunque utilicemos una serie de conceptos para definir diferentes momentos o periodos de nuestra vida, lo que conocemos como seres humanos por vida, al final podríamos estar hablando desde un punto de vista mucho más espiritual y mucho más profundo, completo y holístico, de que al final todos nuestros múltiples procesos los podríamos definir como vida con mayúsculas. Entonces, Con mayúsculas, no la primera letra, las cuatro. las cuatro, eso es, las cuatro letras, las dos consonantes y las dos vocales con mayúsculas, hablando de que al final todos los procesos que experienciamos, vamos a hablar del concepto de alma, el concepto de espíritu, del concepto de personalidad ego, al final todas las experiencias que vivimos en nuestros diferentes procesos álmicos, experienciales, podríamos hablar, si tenemos en cuenta desde nuestro aquí y nuestro ahora, que es como seres humanos, si cogiéramos, si sumáramos y cogiéramos el sumatorio de todos esos procesos álmicos experienciales a través de vidas encarnadas en cuerpos de seres humanos, pues podríamos quizás acercarnos un poco más a lo que podríamos definir como nuestra vida con mayúsculas, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos introduciendo un poco como desde este punto de vista de vida con mayúsculas, que no desde la pura y simple vida que podríamos definir más como biológica o física, que al final, pues bueno, es esta, en mi caso la mía como Óscar, pero al final esto pues empezó en el momento de mi concepción y acabará en un momento determinado que definiremos ahora un poquito más tarde para no mezclarnos o no liar demasiado a las personas que nos estén escuchando y que quizás no conozcan demasiado del tema o sí.
Para diferenciarla de esta vida más biológica y más física, si hablamos desde la vida como mayúsculas, estaríamos hablando de que todos y cada uno de nosotros somos lo que se podría definir como un ser espiritual, aunque desde un punto de vista más técnico se le da el nombre a veces en ámbitos relacionados con espiritualidad, lo que entendemos a nivel social como espiritualidad, se le podría dar el nombre de yo superior o de conciencia de luz. Al final, como seres espirituales, a través de nuestro total libre albedrío y teniendo en cuenta que tenemos el origen en lo que podríamos definir como fuente creadora, origen absolutamente de todo lo que existe, toda la creación, como parte o como células a nivel de seres espirituales de esa fuente creadora, podríamos decir que contenemos toda la información de esa fuente, al igual que si lo vemos desde tierra, diríamos que cada una de nuestras las células de nuestro cuerpo, por pequeñitas que sean, contienen la información de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Lo que es arriba es abajo, da igual que lo veamos desde un concepto más sutil o más espiritual, que lo veamos desde tierra, al final todo está directamente de todas formas, el universo de universos está lleno de células, ¿eh? Eso es. Hay tantos estadios, tantos universos, millones de universos, es que es impresionante. Claro. Es impresionante. Sería quizás un poco más amplio a hablar del concepto de multiverso más que de universo. Lo que pasa es que como seres humanos lo vemos de todo un poco desde nuestro ombligo y ya, bueno, a veces ya simplemente mirando nuestro propio ombligo ya nos ofuscamos y nos desbordamos de información. Pero bueno, sí que sería un poco más concreto, dentro de que la palabra concreto tampoco quizás sea la más adecuada para hablar de toda la creación entera, podríamos hablar más de multiverso. Lo que es una forma de entendernos de todas formas. Eso es, sí. Son simplemente formas de hablar que como seres humanos, de momento en el 2019, quizás en el 4085 no nos haga falta o no nos esté haciendo falta, porque también voy a hablar ahora de que todas nuestras encarnaciones acontecen en el mismo tiempo, no son lineales, sino que son, podríamos decir que acontecen a la vez. Entonces quizás en el 4085 no necesitemos este lenguaje tan limitado, dual, y que cuando definimos un concepto parece que estamos descartando los demás. Pero bueno, de momento, con nuestro ahora es este y tenemos que definirlo de una forma lineal, de una forma dual, de una forma como limitada, entre comillas, ¿vale? Como seres espirituales, lo que decía antes, podríamos decir que a través de nuestro libre albedrío hemos decidido libremente vivir experiencias, entre otras múltiples posibilidades, por centrarnos un poco en planeta Tierra, lo que podríamos definir como una estructura vibracional a través de la materia, de la energía densificada, materia física densa. Y como seres espirituales, seres completamente con todo el conocimiento de toda la creación y al mismo tiempo completamente autorresponsables, sabemos perfectamente que de alguna forma condiciones para poder vivir experienciar aquí en el planeta necesitamos como contemplar, y una de estas condiciones es que necesitamos como autocrearnos, podríamos decir, a nosotros mismos como seres espirituales, una serie de vehículos energéticos más densos, adaptativos, que se vayan adaptando a cómo el planeta en el que venimos a experienciar vibra. Entonces podríamos hablar de 3 cuerpos energéticos principales, ¿vale? Aunque aquí, si en vez de estar este ratito estuviéramos igual un fin de semana entero, hablaríamos de otras muchas cosas, pero por concretarlo. Estaríamos hablando de un primer vehículo energético, pura vibración y no testable a través de los sentidos físicos, que es lo que se llama el cuerpo energético alma, que es ese cuerpo energético que mantenemos, podríamos decir que es el mismo, entre comillas, a lo largo de todas nuestras encarnaciones en Tierra, ¿vale? A su vez, nuestro cuerpo energético alma
necesita de otros 2 vehículos energéticos más que cada vez se van adaptando mucho más a la vibración predominante en este planeta Tierra, materia densificada, plano físico. Otro es lo que se llama el cuerpo energético personalidad feo, un cuerpo puramente vibración mental y emocional, que en mi caso se llama Oscar, mi personaje ego, y a su vez un cuerpo físico, un vehículo físico, que es un préstamo total y absolutamente del planeta al que venimos a encarnar y que en algún momento determinado, en el momento de nuestra muerte física, devolveremos. ¿Vale? Son esos 3 vehículos energéticos que nos permiten experienciar aquí en este proceso, podríamos decir, álmico, en la toma de conciencia. No es un préstamo que no pagamos intereses. Eso es. Y que a veces maltratamos bastante. De hecho, en nuestra poca capacidad, a veces como seres humanos, de agradecimiento al planeta por el maravilloso cuerpo que, aunque a veces funcione desde nuestra concepción de un poco mejor, un poco peor, sea un poco más bonito, un poquito más feo, que esto también son condicionamientos muy subjetivos, pero al final es un préstamo maravilloso que nos permite vivir experiencias aquí en Tierra y aprender y pasar a consciente muchísimas cosas. Sí, es un lujo. Es un gran lujo. Es lo que he dicho yo al principio, hay que agradecer vivir. Eso es. Pero porque es un estímulo que tenemos, si tenemos esa conciencia permanente de saber que es un regalo, un préstamo, viviríamos mejor. Seríamos más conscientes de la vida. Por supuesto. Que es lo que más o menos has dado a entender. Al final es lo que hemos decidido libremente como seres espirituales, por lo tanto es como que toda la creación está a nuestro servicio y al servicio de otros seres de toda la creación para, bueno, yo quiero vivir experiencias en este planeta determinado y se me dan, siempre y cuando yo acepte autorresponsablemente y podríamos decir adultamente a nivel del yo superior, se me dan todas las posibilidades y todas las facilidades para que yo experiencie lo que quiera experienciar. ¿Vale? Ese proceso álmico es un proceso álmico que transita por muchas encarnaciones diferentes. Encarnaciones que si lo viéramos desde un punto de vista más lineal, veríamos que no van desde el momento del nacimiento físico hasta el momento de la muerte física, sino que van desde el momento de la concepción, es decir, nosotros empezamos, podríamos decir, a existir a nivel materia física densa en el momento de nuestra concepción en el planeta y no nuestra encarnación. Por ejemplo, si lo veo yo desde mi ejemplo, mi encarnación como Óscar Bono Martínez no acabará en el momento de mi muerte física, sino que continuará en lo que podríamos definir como periodo de tránsito en astral. ¿Qué significa en astral? En otra dimensión muy vinculada con la dimensión densificada del planeta, que podríamos decir que es como una dimensión en la que todos los aprendizajes son solo a nivel, podríamos decir, emocional, que al final es lo mismo que estamos haciendo aquí en Tierra, lo que pasa es que aquí lo hacemos a nivel emocional con cuerpo y en el periodo de tránsito en astral lo hacemos a nivel emocional sin cuerpo físico. Es la única diferencia. Además del cuerpo astral, creo que según la conducta que haya, repercuten en el cuerpo humano. Claro, por supuesto. Al final todos porque están unidos. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico y lo que somos a nivel de ser espiritual y lo que podríamos definir entre todo nuestro cuerpo álmico está todo directamente relacionado, igual que si lo vemos a nivel físico, todos nuestros sistemas, nuestro sistema linfático, nervioso, circulatorio, respiratorio, todo nuestro cuerpo está directamente relacionado uno con otro, aunque nosotros nos empeñemos en estudiarlo por partes. Pues es curioso los elementos que tiene el ser humano, la cantidad de capas, ¿verdad? Sí. Tan diversas que hacen un cuerpo iluminado. Eso es. En general, ¿no? Y completamente comunicado, interrelacionado unas partes con otras, que al final ni siquiera son partes, es simplemente como nosotros lo vivimos. Con una conexión maravillosa con el universo, con el cielo, vamos a decirlo así, ¿no? Que nos hace vibrar de una forma muy diferente a que si fuera un cuerpo físico solamente, claro. Claro. Eso es.
Sí. Ese periodo de tránsito, al final siempre estamos en tránsito. Yo, por ejemplo, podríamos decir, en la labor que desempeño a nivel profesional, me gusta definirme como acompañante en procesos de tránsito, acompañante holístico en concreto. En procesos de tránsito, porque al final todos estamos en procesos de tránsito constantemente. Aunque si lo viéramos desde un punto de vista más puramente energético o hablando de vida y muerte, veríamos que quizás lo que se entiende mayormente por periodo de tránsito es el tránsito post-mortem, después de la muerte, en astral, en la que ya no disponemos de un cuerpo físico porque ha muerto y ha sido devuelto tanto su energía como su materia al planeta de donde venía, pero sí que aún continúa nuestra personalidad fego. Es decir, si pongo mi ejemplo de nuevo, Óscar, con todas sus creencias, sus condicionamientos, sus tendencias, sus patrones, sus formas de pensar, sus formas de sentir, todos sus estados emocionales, etcétera, etcétera, su identidad, yo como Óscar continuaré después de mi muerte física de mi cuerpo y continuaré en un proceso de la toma de conciencia y el aprendizaje en lo que podríamos definir como el estadio astral, que además podríamos hablar, y todo esto lo vemos desde un punto de vista lo mismo que decía antes, conceptual, y al final es como que todo es mucho más es sencillo, pero a la vez más complejo de lo que lo podemos definir, teniendo en cuenta que en el 2019 estamos aún como seres humanos, por muy conscientes que seamos y por una mente muy amplia que tengamos, algunos de los seres humanos, pero estamos aún como muy en pañales. Pero si habláramos del plano astral o de la dimensión astral completamente vinculado con la dimensión física, podríamos hablar de diferentes estadios vibracionales dentro de astral. Podríamos hablar de un estadio como mucho más hablando de un bajo astral, es decir, una dimensión astral a nivel emocional mucho más densa, mucho más aferrada, mucho más vinculada con la última historia, mucho más férrea, mucho más limitada, mucho más como apegada a esos condicionamientos del ego, mucho más instintivo y mucho más animal. Podríamos hablar de un medio astral, un proceso en el que ese alma vinculada a una personalidad fego vive o transita a través de una personalidad fego mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más consciente, no tan aferrada a su última historia y a todos sus condicionamientos que cree que son su presente, pero que no son su presente, sino ya su pasado. Y podríamos hablar de un estadio, lo que se podría definir como un alto astral, en el que realmente el final de esa última encarnación está, podríamos decir, cercano, porque ese alma está en un proceso muy avanzado de desapego, de desvinculación con su último personaje ego, que ya empezó esa desvinculación en el momento de la muerte física a través de desvincularse del cuerpo, pero después se necesita un periodo más para irse desvinculando del último personaje ego, en mi caso Óscar. De todas formas, en estos momentos de la historia humana, creo que hay almas muy antiguas, viejas vamos a llamar, pero también almas jóvenes. Claro, sí, de todo un poco. Sí, como en todos los momentos, pero quizás ahora esto no se da de una forma quizás más polarizada. Sí, hay muchos por todos los comportamientos que hay. Claro. Porque hay como conductas un poco más salvajes. Eso es. Hay otras más sutiles. Otras muy sutiles. Eso es. Y otras que realmente enseñan hasta la sutileza, ¿no? Eso es. Entonces, claro, esa composición humana que hay ahora es muy diverso, vamos, bajo mi concepción, ¿eh? Sí, yo creo que a nivel de humanidad y a nivel de momento, podríamos decir, evolutivo, álmico, estamos quizás en el momento histórico como más dualizados, en el que quizás más, podríamos decir, más cantidad de almas, quizás en este momento 2019, en su aquí y su ahora, menos experienciadas, y
más cantidad de almas que hacen como una balanza más o menos equilibrada, cada vez más equilibrada, mucho más experienciadas, que eso no nos hace ni mejores ni peores, porque por muy experienciado que seas a nivel de alma, no a nivel de ego, luego tu conducta humana puede ser errónea, incluso un cuerpo físico, dentro de un personaje ego, con tus historias y tus cosas y tus inseguridades y tus momentos y tránsitos. A cumplir con tu destino, ¿no? El que tú ya te has marcado ahí arriba, ¿no? Para venir aquí, ¿no? Eso es. Al final no se nos olvide que como yo superior, que como ser espiritual, claro, al ser todos células como seres espirituales de la creación, de la fuente creadora, todos contenemos, podríamos decir o albergamos el mismo conocimiento teórico, ¿vale? Me gusta como explicando de esta forma, pero a través de los procesos experienciales álmicos vamos pasando esa teoría a práctica y haciendo un conjunto pasando de conocimiento simplemente teórico, que ya es mucho, a práctica experiencial empírica y por lo tanto a sabiduría, que es diferente, porque el conocimiento al final puede tener cualquiera, incluso si lo vemos desde tierra. Yo puedo quizás no tener nada de práctica de informática, por ejemplo, como es mi caso, que igual no sé muchísimo, pero puedo aprenderme un manual de memoria y recitártelo ahora a ti durante 3 horas, pero realmente no he pasado nada de eso a la práctica. Cuando voy a de alguna forma pasar de conocimientos de informática a sabiduría informática, cuando haya experimentado, experienciado por mí mismo todo eso y he comprobado que lo que tenía en la teoría lo sé pasar a la práctica en diferentes momentos, estadios y tránsitos diferentes, que al final es lo que diferencia unas almas de otras. Conocimiento a nivel álmico, a nivel del ser espiritual que partimos, todos podríamos decir que tenemos el mismo, pero no todos estamos en un punto, aquí en nuestra hora, en esta encarnación, como exactamente igual de experienciados, que luego esa experiencia tiene que ir pasando a consciente en nuestro personaje ego a lo largo de nuestra encarnación. Y hay veces que eso cuesta unos añitos, unas décadas, o a veces unos siglos. De todas formas, tiene que estar impregnado en el alma. De alguna forma es como un libro del alma, claro, que se va escribiendo permanentemente, ¿no? Eso es. Y así ya va quedando grabado y vas cogiendo ese conocimiento, ¿no? Que dices tú, esa sabiduría, ¿no? Ese poder contigo mismo, ¿no? Eso es, que al final es... Que además es precioso, ¿eh? Sí. Es precioso, tal como lo has explicado y demás, te da una sensación de vida, precisamente, de vivir. Claro, ¿no? De vida con mayúsculas. Sí, sí, sí. No empezamos en el momento de nuestro nacimiento o en el momento de los meses de gestación, sino que simplemente un proceso de continuación, en el que además, si lo viéramos desde un punto de vista multidimensional o desde un punto de vista no lineal, estaríamos, no se nos olvide, aunque al principio para nuestra mente humana es, y sobre todo quizás cuando ya estás más acostumbrado es un poco más fácil, pero al principio el que te hablen de que todas nuestras encarnaciones, todas nuestras diferentes vidas en diferentes personalidades ego a través de diferentes cuerpos en diferentes momentos históricos están aconteciendo todas aquí, para la mente humana limitada, lineal, condicionada y dual, al principio es como muy complicado. Sí que es cierto que está bien que entremos ahí, que vayamos ampliando mente y conciencia para ir viendo otras muchas posibilidades y variables de lo que somos, que son ilimitadas, pero bueno, también es cierto que tenemos que, de momento, intentar entenderlo desde un punto de vista lo más lineal posible para no perdernos entre tantas posibilidades que al final te puede salir humo de la cabeza perfectamente en cualquier momento. Claro, toda la experiencia te da ese conocimiento que cada vez es una base superior, ¿no? Es como el que va al colegio. Claro. Cuando va a primero de bachiller es diferente a cuando está en la carrera, pero ha tenido que formarse para comprender, claro, ¿no? Técnicamente la materia que va a estudiar, ¿no? Y realmente, porque a mí me pasó y lo comento algunas veces, por ejemplo, si hablamos de la universidad, yo fui a la universidad y durante los años que estaba en la universidad es como que sí, vale, tenía la sensación de aprender, pero algunas de las cosas
me acuerdo que no las integré hasta que ya no tenía 30 y tantos años, que entonces es cuando de repente tenía la sensación de que ahora es cuando estoy entendiendo algo que vi en primero de carrera o en segundo de carrera o en tercero, que en aquel momento era simplemente como una especie de memorizo cosas, hago exámenes, hago trabajos, hago ejercicios, pero realmente no me está dando tiempo como para, bueno, pues a nivel álmico sería un poco lo mismo. Hay veces que hay momentos en los que vivimos cosas de una forma más rápida, pero no nos da mucho tiempo como a integrarlo, y necesitamos también estadios, momentos de una mayor quietud, de tener paciencia, de dejar que las cosas se vayan asentando e integrando por sí mismas, y es cuando ya te pasas a consciente una información que realmente siempre había estado, pero sí, que necesitamos. Que estaba en el plano mental y luego ya se impregnó en otro estadio diferente. En otro estado diferente. Sí, sí, muy bien. Esto incluso yo muchas veces comento con la lectura que hay personas que se aferran a no pasar de líneas hasta que no lo comprenden. Y yo creo, que es lo que siempre he hecho, leo el libro y queda la esencia. Sí. Y en un momento circunstancial de la vida te sorprendes, es decir, en este momento estoy recapitulando parte de aquel libro y lo estoy desarrollando en mis experiencias vitales. Eso es. ¿No? Entonces no es cuestión de aferrarse al libro, a ver fechas, datos, no. Claro. Es cuestión de Lo leer, podemos leer. hacer, pero es más una necesidad de nuestro cuerpo mental, Sí. de nuestra personalidad, algo como de intentar controlar y poseer la información. Al final no sirve para Sí, demasiado. sí. A mí, por ejemplo, hablando de lectura o de libros, me gusta incluso antes de abrir el libro, me gusta durante unas cuantas horas, unos cuantos días, simplemente tocarlo, tenerlo cerca, Saborear su magia, sí, vamos. ¿no? saborear, y entonces como que ya es como si parte de la información que está escrita en el libro ya la hubiese incorporado o me voy preparando como para comprender desde una visión un poco más amplia lo que está escrito en el interior de esas páginas. Además, la energía del libro se Claro. percibe enseguida. ¿eh? Sí, está escrito con una energía determinada, Sí, un sí. título determinado, unos colores determinados. Sí. Aunque esté en una imprenta y sean, es igual. Pero la intención Exactamente. del autor, Está ahí. de ese ser Sí. que en su proceso lo ha escrito, está Sí. impregnado por supuesto. Bueno, vida y muerte y siempre vida. Antes de nada, Sí. para las personas que quieran ponerse en contacto contigo, porque aparte de este desarrollo que estás haciendo, das clases de yoga o... No, yo de yoga no. No. Doy clases de diferentes cosas, pues desde desarrollo de la canalización, la intuición, la mediunidad, la percepción táctil, hago formación en numerología, hago formación en sanación, pues por ejemplo en Reiki, en terapia floral, en bioalimentación, en medicina china. Tenemos un nombre súper dotado aquí. Bueno, es como que al final he tocado o experimentado muchos campos diferentes para intentar ser lo más holístico posible y no entender solo o entenderme a mí desde lo emocional o desde lo mental o desde lo físico, desde lo energético, sino intentar acompañarme a mí mismo y a las personas que quieren que yo forme parte de su vida durante el tránsito que sea, pues de la forma más holística posible. Tendrás una web, me imagino, Sí. para informarnos. Es www.reiki, REIKI, flores de Bach, acabado en ch.es. www.reiki-floresdebach.es. Pero si ponen Oscar Bono en el buscador de internet, les va a salir mi blog, mi web. Antes de seguir, has hablado antes de mediunidad. Sí, Haremos- mediunidad. Además está como muy relacionado al final, bueno, la canalización igual, con un poco con el tema de hoy. Sí, Es- por eso, si no te sí. importa, igual hacemos otro programa más adelante, Sí, cuando... hablando cuando me de, invites. porque con tu capacidad, tu preparación que tienes tan diversa, la mediunidad me gustaría tocarlo porque es un tema súper interesante, muy interesante, es una conexión, además bella,
¿no? Sí. Si se lleva bien, claro, Claro, como si se todo. lleva bien, como todo. y sí que ya prepararemos más adelante otra entrevista, ¿eh? Estupendo. Pero bueno, sigamos ahora con esa vida. Eso ¿no? es. Bueno, pues si nos centramos un poco como en ese periodo de tránsito, claro, al final yo he escuchado muchas cosas diferentes que al final, basado en mi propia experiencia, tanto en esta encarnación como en otras de las que estoy recibiendo mucha influencia, porque como he dicho antes, todas nuestras encarnaciones están aconteciendo al mismo tiempo, pero no de todas en nuestra encarnación actual estamos recibiendo la misma influencia. De algunas de ellas estamos recibiendo mucha influencia y de otras no tan directamente. ¿De qué depende esto? De qué aprendizajes, qué tomas de conciencia, un poco qué misiones, qué hemos venido a trabajar en esta, y eso está muy vinculado con otras encarnaciones de las que estamos recibiendo mucha influencia, ¿vale? He escuchado pues en estos años y cuando era más joven, hablando del periodo de tránsito, a muchas personas que lo entienden desde un punto de vista muy concepto, tiempo, tierra, que hablan de, bueno, esta persona acaba de morir, por lo tanto estará segurísimo iniciando su proceso de tránsito en astral, o esta persona, como falleció físicamente hace 30 años, seguro que ya no está en su proceso de tránsito o que está ya acabándolo. Y esto es una forma de entenderlo muy tierra, porque si hablamos de dimensión astral, el concepto de tiempo y de espacio, que tal cual nosotros entendemos la dimensión materia física, ya no sirve. El concepto de tiempo en astral no existe y por lo tanto, ¿de qué va a depender que una persona que ha fallecido, por lo tanto ya no persona, un alma en proceso de tránsito vinculada a su último personaje, o esté en un estadio vibracional más o menos subutilizado? De en qué momento a nivel mental y emocional de su utilización, es decir, de conciencia, de no tanta limitación, no tanto aferramiento, una mente mucho más abierta, unos estados emocionales mucho más tranquilos, neutros, estuviera en el momento de su muerte física. De ahí que, aunque en las sociedades actuales, sobre todo quizás más en Occidente, en general se ha tendido a vivir, incluso se tiende hoy a vivir de espaldas a la muerte, realmente deberíamos de tomar nuestra vida biológica física también, por supuesto, como una preparación para nuestra, como una continuación, simplemente, no como un estoy aquí encarnado dentro de un cuerpo físico, me cierro a creer por puro miedo a perder el control, a creer en nada más, por lo tanto no me preparo en absoluto, no tomo conciencia, y claro, en el momento de mi muerte física nos encontramos con una continuación para la que no nos hemos preparado en absoluto a nivel mental y emocional, con muchísimas emociones y formas de pensamiento muy limitados y muy densos, que van a tener que ser sí o sí transitados y transmutados y pasados a una conciencia mucho más amplia durante nuestro proceso de tránsito en astral. ¿Qué va a hacer que sea más o menos rápido? Si la velocidad es importante hablando de tránsito, dependerá de en qué momento, de cómo estuviéramos en nuestro proceso cuando hayamos muerto físicamente, y como eso se puede dar en cualquier momento, nos guste o no, se puede dar a los 5, a los 30, a los 80, pues quizás no estaría mal ir preparándose, porque el sufrimiento a nivel físico en el proceso de tránsito en astral ya no va a existir, porque no hay materia física densa, pero sí que podríamos hablar de un sufrimiento a nivel mental y emocional, sobre todo a nivel emocional, que va a estar relacionado en tanto en cuanto con nuestros apegos y nuestro aferramiento a nuestro personaje ego, ya en nuestra última historia. De todas formas, el ser humano nace con la muerte, ¿eh? O sea, vida y muerte, ¿no? Claro, has dicho vida y muerte, siempre vida, pero nace con la muerte. Estamos llegando ya al final del programa. De todas formas, estaba pensando ahora, como aún queda de este proceso aún comentar bastante, igual el próximo programa
nos quedamos aquí, bueno, aunque luego des una síntesis, nos quedamos aquí, haremos una continuación de esto y para más adelante, si vivimos, pues entonces haremos lo de la mediunidad, si te parece, ¿no? Porque hay mucho desarrollo en lo que tú conoces. Sí, entonces es importante terminar este ciclo y empezar. Y me podría meter quizás en casos un poco más prácticos, más esto experienciales, es, viendo yo al acompañar a personas en su proceso de muerte. Exactamente, sí. De todas formas, voy a hacer una lectura de, como hago siempre. Muy bien. Bueno, este mismo que es corto para que así sintetices luego. A ver. Santas manos que me protegen, que me guían, que me estremecen, que me aconsejan. Dulces palabras que me conducen, que me alegran, que me seducen, que me cautivan. Ángeles del amor. Siento vuestra compañía como presencias que cultivan en mi alma las palabras, hechos y conductas necesarias para ser vuestro compañero espiritual, despertando mi conciencia de hombre. Gracias por vuestra compañía, por vuestro trabajo que es el mío, por vuestra sabiduría que impulsa la mía y por vuestra misión tan honorable que me fatiga a veces como me empuja en otras a ser el verdadero ser que está con vosotros en el letargo de mi ser espiritual. Pasajes de la vida que dejan huellas hacia otros seres humanos. Hechos, palabras, gestos, actitudes, ademanes, movimientos que han dejado la fragancia de mi persona en otras que han participado en mi existencia, contaminaciones y frescuras que han permitido compartir vivencias de otros seres que han compartido mi esencia finita. Gracias a quienes me han amado, enjuiciado, respetado, criticado, engañado, menospreciado, porque de todas y con todas ellas mi persona se ha fortalecido y enriquecido. Bueno, pues tras la lectura nos quedan 5 minutos. Una síntesis de 2 o 3 minutos, despido del programa. Lo que diremos es otra vez la web, que es www.reiki con K _medio floresdebats.es. Vale. Una síntesis rápida de qué es lo que dirías a los telespectadores como principal objetivo de la vida y la muerte. Que somos un ser espiritual, que formamos parte de toda la creación y que vivimos múltiples experiencias continuadas en un proceso continuo y al mismo tiempo en el que todas esas partes del proceso continuo están recibiendo influencia e información todas de todas, bien sea tanto desde en nuestro proceso gestando el nuevo cuerpo y la nueva encarnación física, como durante toda nuestra encarnación física, tanto en los periodos de tránsito después de muerte como en las nuevas concepciones, gestaciones, etcétera, etcétera. Siempre estamos en un proceso continuado de vida, de experiencia, de pasar a consciente cosas, de vivir muchos procesos diferentes en todas las versiones y vertientes y variables del plano en el que hemos decidido encarnar. Y que no tengan miedo, porque es una continuidad. Eso ¿verdad? Es continuidad. Es una continuidad de lo que ya estamos desarrollando. A nivel de alma. A nivel de nuestro personaje. A nivel de alma. Sí. Eso sí es importante. Bueno, pues Óscar, precioso, precioso, una explicación convincente además, preciosa y de mucho conocimiento. Así que muchas gracias. Quedaremos por eso. Quizá hagamos una continuidad de esto, que es mejor, y luego ya nos metemos en otro programa y a los telespectadores pues agradecer vuestra presencia y, como mantengo siempre, las personas que vienen nos instruyen, nos hacen explorar y nos hacen sentir que la vida es muy importante en el nivel que sea.
Así que, sobre todo, veis divulgando el programa, que creo que es importante para todos. Así que gracias de nuevo, Óscar. Gracias a vosotros, que estáis ahí siempre presentes, y muy buenas tardes, noches.